gusta, pica o no, ese tipo de cosas. Y le han preguntado a la señora qué ropa se va a vestir, con qué ropa se va a vestir, ¿no? Si está escogiendo pues, la ropa de lujo para el día del nombramiento. Y he respondido que la ropa no hace a la persona. La persona humilde vale por lo que hace, por sus valores, por sus principios. Y eso pues, le ha dolido, ¿no? A la prensa peruana, que está acostumbrada a ese tipo de comentarios superficiales, triviales, de detenerse en qué blusa, qué falda, qué zapato, qué perfume, qué joya va a usar, ese tipo de cosas. Mire, cuando vienen al Perú los artistas, hay artistas extranjeros que tienen cierta formación, ¿no? Muy diferente acá, y son llevados a una conferencia de prensa y ellos piensan que le van a preguntar pues, por sus canciones, por todo su trabajo profesional que hacen, ¿no? Y los periodistas peruanos le preguntan qué piensa de la comida del Perú, conoce Machu Picchu, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso pues desdice mucho al profesional periodista que tenemos en nuestro país. Bien, entonces con este pequeño preámbulo entramos a las cuentas nacionales, también llamada contabilidad nacional, también llamado agregados económicos. Se tiene varios nombres, ¿ah? Sí. Y en esta clase vamos a ver varios objetivos, ¿no? El primer objetivo que tenemos acá es mira, uno es comprender la producción nacional a nivel macroeconómico, es decir, el estudio nacional de todo lo que se produce en el Perú, de todas las cuentas, se saca toda una contabilidad. ¿Ya? Número dos, conocer los agregados económicos como el PBI, ¿no? El PNB, el PNN, de tal manera que podamos compararlos y sacar algunas conclusiones. Claro, esas conclusiones van a ser fundamentales para saber si es un país desarrollado, un país atrasado, un país que está intermedio. Y tercero, entender que la elaboración de las cuentas nacionales obedece a los modelos, porque estas cuentas nacionales que hacemos en el Perú no han sido elaboradas por peruanos. Y acá se ciñen al milímetro lo que dice Estados Unidos. La balanza de pagos, ¿no? Las cuentas nacionales, las reservas, el Banco Central de Reserva Económica de Estado es recomendado por Estados Unidos. La deuda externa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y también la importancia para que los gobiernos asuman medidas en el campo económico. Sí, cuando un ministro de Economía sabe a profundidad lo que pasa en las cuentas nacionales, él se va a percatar de que existe pues tal debilidad, tal fortaleza, entonces va a combatir la debilidad y va a apoyar la fortaleza, ¿no? Va a empujar la fortaleza para que se desarrolle. Así es, son objetivos fundamentales para cualquier país. Sí, la cuestión es que estas cuentas nacionales deberían hacerse no solamente con planteamientos estadounidenses, sino también con el planteamiento de los peruanos. Acá, por ejemplo, no se toma en cuenta a los informales, son discriminadazos. A los pequeños productores casi ni aparecen en las cuentas nacionales. Ahora, lo que se toma en cuenta, lo que van a registrar es las grandes empresas. Esas empresas que producen cantidades enormes, esa producción se va a registrar, pero no en la fábrica, sino en el mercado. Van a ir al mercado y van a sacar todos los precios de los productos que están siendo vendidos, ¿no? Al conocido como precio de mercado. Y ese precio de mercado se va a contabilizar, ¿ya? Cuántas cantidades se han vendido, a qué precio, se va a sacar un consolidado de las contabilidad peruana. Sí. Entonces debemos entrar de todas maneras, indefectiblemente, en la macroeconomía. Ahí vamos a entrar, muchachos, ¿ya? Es un tema fundamental que corresponde o está en correspondencia a la microeconomía. Ambos se complementan, ¿ya? Dentro de la economía tradicional, la economía en el enfoque que más se difunde,
este es un tema muy importante. ¿Ya? Sí, ¿y qué se entiende, profesor? Sí, se entiende por cuentas nacionales, simplemente al conjunto, mira, al conjunto de resultados, ¿sí? Conjunto de resultados de contabilidad y estadística que van a describir la medición de las diversas actividades económicas de un país, ¿no? Ya sea la agricultura, la ganadería, el comercio, la industria, la minería, la pesca, la tala, el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Y para hacer esta medición, para hacer esta cuantificación, es necesario emplear modelos, ¿no? Modelos que ya sabes de dónde vienen esos modelos, ¿no? Las variables y categorías de la macroeconomía, ¿sí? Nosotros sabemos que la macroeconomía fue gestada, fue iniciada, a ver, ¿en qué país? ¿Y en qué universidad? ¿Y quién es el padre de la macroeconomía? Vamos, rapidito muchachos, el tiempo nos gana. Necesito esas respuestas urgentemente, urgentemente, por el chat. Sí, entonces, a ver, ¿llega o no llega las respuestas al chat? Ya, entonces, mientras llega, les voy comentando de que es Inglaterra, la Universidad de Cambridge, y es Alfred Marshall. Perdón, es John Maynard Keynes. Sí, John Maynard Keynes. Sí, la pregunta era, ¿dónde nace todos estos modelos, variables, categorías macroeconómicas? ¿En qué país? Sí, es Inglaterra, ¿ya? La Universidad de Cambridge, y como ya han respondido acá en interno, el economista que hace el mejor trabajo, porque no es el único, son varios, pero este es el que mejor define las categorías, es John Maynard Keynes. Yohua, que ya en la época del inicio del capitalismo, que es la fisiocracia, ahí ya existe ya la macroeconomía, como germen, como inicio, ¿no? Como un brote, ya está surgiendo. Pero es en el siglo XX, en plena crisis económica, es donde Maynard plantea pues el uso de estas categorías para conocer la economía nacional y de esa manera ver alguna solución. Sí, ese es John Maynard Keynes. Tome nota, por favor. Entonces, ¿qué decimos? Que es todos estos resultados no solo son cuantitativos, es decir, no solamente son cifras, ecuaciones, funciones, sino que corresponde al investigador, al especialista, al intelectual. Acá tenemos 3 intelectuales, acá en pantalla. A ver, dime cómo se llama el que está con la flecha. Vamos aquí, a ver, ¿cómo se llama él? Tienes que identificarlo rapidito nomás. Ajá, ya está la respuesta por acá. Muy bien, Alfred Marshall. ¿Cómo se llama él? El que está al medio. ¿Sí? Ya, Keynes. ¿Cómo se llama el primero de la fila? Ya, gracias, Evelyn. Muy bien. Sí, ese es uno de los más conocidos por los sectores populares, ¿no? Porque en los sectores adinerados este tema se estudia, pero no se difunde, ¿no? Lo estudian así solapadamente, porque necesitan conocer lo que plantea él. Pero a que estés difundiendo ahí en la calle esos temas, no, es reservado. En cambio, en las zonas populares, sí, están los sindicatos, los comedores populares, los vasos de leche, ahí a veces se habla de estos temas. Sí, muy bien. Entonces, estos intelectuales, ¿sí?, tienen que darle una adecuada interpretación, ¿ya? Y la orientación de cada uno de ellos dependerá de la concepción, de la ideología que tienen.
O sea, de lo que piensa Marx va a salir unas soluciones para los problemas de la contabilidad nacional, que es diferente a lo que plantea Keynes y que es más diferente de lo que plantea Marshall. O sea, no hay un solo punto de vista, hay diversos. Lo que se trata es de, a través de las cuentas nacionales, conocer las estadísticas, los datos, y de esa manera tomar medidas para solucionar los problemas. Pero ese es el objetivo. Ese es el objetivo de fondo. Ahora, los antecedentes nos llevan hasta 1665, donde el economista William Petty, este es el primer teórico de Inglaterra, plantea medir el ingreso nacional. Sí, sí. Planteó cómo se mide el ingreso nacional en su libro, que ves en pantalla, Ingresos y gastos anuales, ¿sí?, de las personas. Este fue uno de los primeros que habló de sacar un resultado nacional en toda Inglaterra. Pero es en 1758, casi un siglo después, cuando el francés François Quesnay, en su obra Tabla Económica, analiza la producción, mira lo que hace, analiza la producción que se está produciendo, pero no en un taller, no en una provincia, sino en todo Francia. En todo Francia, para lo cual este francés se va a agenciar pues, de un personal que va a ayudar a averiguar esa producción, ¿no? Y también cómo se distribuye la riqueza de Francia. Entonces, tabla económica es otro antecedente en la cual trata de averiguarse acerca de la producción nacional, la distribución de la riqueza, ¿no?, que son los ingresos, ¿no?, qué se hace con los ingresos, quién se la lleva, quién se apodera de todo eso, y establece las clases sociales. Gracias a Quesnay tenemos una visión de la realidad ya no de manera general ni abstracta, sino de manera específica con clases sociales. Son 3 clases sociales para él. Uno, los productores, que son los campesinos. 2, los necesarios, ¿no?, que son los terratenientes, los dueños de la tierra, hacia los cuales los fisiócratas producen su teoría a favor de ellos. Y tercero, los infértiles, los improductivos, es decir, la burguesía comerciante. Esa burguesía, ¿no?, vive pues del intercambio. Claro, va a comprar un lugar, lo vende, ¿ves? Y así. Entonces Kessner dice que eso es improductivo, eso no genera riqueza. La riqueza se genera en base a la obtención del producto neto y de la actividad llamada la agricultura. Entonces ahí tenemos uno de los antecedentes de las cuentas nacionales en pantalla. Mira, luego, en el siglo XX, nace la teoría económica liberal. Esta teoría económica liberal, ¿qué va a pasar? Va a negar la existencia de problemas en el mercado. O sea, va a decir que no hay dificultades, ¿no? Todo se soluciona gracias a las leyes del mercado, por ejemplo, la ley de oferta y la demanda, ¿ves? Entonces, al negar la existencia de problemas en el mercado, lo único que hace es que esos problemas no identificados se condensen, aumenten, y en un momento determinado todo eso revienta, ¿no? ¿Sí? Produciéndose la más grande crisis en la historia del siglo XX, que es la crisis de 1929. Así es. Y esa es directa responsabilidad de los liberales que decían a todo el mundo que no hay problemas, la vida está bien, todo está tranquilo, todo está bien. Pero en el fondo, lo que se estaba gestando era pues una cuestión de tipo de la crisis. Un segundo.
Bien, entonces decíamos que este economista y todos sus seguidores habían despreciado, ¿no?, los problemas del mercado y decían que había una mano invisible que regulaba el mercado y que no hay que preocuparse. Y eso era reforzado por la ley de Say, que decía que toda oferta genera su demanda. O sea, produzcan lo que pueden, lo que quieran. No hay problema. Saturando el mercado, ¿no?, y haciendo que no ingresen las ganancias ya a las empresas. Y esa situación de no ingresos va a generar pues una desesperación. Porque en un sistema liberal tiene mucha presencia la especulación, el miedo, la inseguridad, que es aprovechada por los más ricos. Los más ricos se aprovechan porque ellos nunca pierden, ¿ah? Los más ricos jamás pierden en una crisis. Los que pierden son la gente pobre, ellos, la clase media. Se va a tumbar a la clase media estadounidense, como ves en pantalla. Esa familia que ves ahí, ¿no? Esa niña, ese niño, era la clase media estadounidense, que se va a quedar sin trabajo, ¿no? No van a haber ingresos, ¿no? El consumo cae, es la desesperación total. ¿Y gracias a qué? Gracias a la falta de previsión que tienen los liberales de afirmar que el mercado se autorregula en base a la ley de la oferta y la demanda, en base a la mano invisible. Piensan de que con esas teorías ya está todo arreglado. Pero en 1929, así años anteriores, ya se había experimentado, ¿no?, otras situaciones. Exacto, exactamente, ¿no? Los verdaderos afectados son el pueblo, la clase media. Como dice esa frase famosa, ¿no? No todos estamos en el mismo mar, en iguales condiciones. Algunos viajan en un yate, todo lujo, otros viajan en una lancha, otros viajamos en un bote, ¿no?, así con remos, muy precariamente, y otros están nadando hasta donde puedan, porque van a morir. Sí, entonces no es que estemos todos en iguales condiciones como dicen los liberales, eso es una falsedad que se ha difundido pues, durante décadas, y la gente cree esas cosas, ¿eh? El día que las personas se den cuenta de estas grandes diferencias, aunque ya lo están haciendo, esto va a, esto va a cambiar, porque son las poblaciones las que llevan a cabo estas modificaciones. Como las teorías liberales demuestran una total ineficiencia, no pueden prever lo que se viene, no tienen soluciones a esos problemas, la gente rechaza, entra en crisis el liberalismo, ¿no? Y las ideas de Adam Smith tienen que ser guardadas por un tiempito, ¿no?, para luego ser remozadas y difundidas en lo que es el neoliberalismo. Ya, gracias. Es Keynes el encargado de realizar pues, todos estos estudios, ¿no? Él con un grupo de discípulos, ¿no?, siguiendo las enseñanzas de William Petty, las enseñanzas de Kesnay, ¿no?, empieza a hacer un estudio general de la economía, ¿no? ¿Sí? Empieza a estudiar el empleo, los ingresos, ¿no?, el dinero, bueno, y todo lo que es nacional. ¿Por qué? Porque la economía había quedado devastada, la economía norteamericana había quedado devastada en sus 4 indicadores macroeconómicos. Sí, un segundito, por favor, disculpen. Ya, gracias. Entonces es Keynes quien se encarga de analizar esos 4 indicadores macroeconómicos. ¿Cuáles son? Uno, la producción nacional. Había quebrado. Casi un 80% de la producción nacional quiebra. Y por lo tanto, el empleo cae estrepitosamente. Esto también es otro tema macroeconómico, ¿no? El empleo se convierte en desempleo. Los ingresos nacionales caen estrepitosamente.
el consumo nacional prácticamente desaparece, la gente sobrevive porque no está comprando en los mercados porque no tiene ni para comer. ¿Qué va a comprar, no? Entonces, ahí están los 4 indicadores macroeconómicos. 1, la producción nacional. 2, el desempleo nacional. 3, la caída de los ingresos nacionales. Y 4, la desaparición del consumo. El consumo nacional, ¿ya? Entonces, eso lo explicita, lo explica John Maynard Keynes, ¿no? Al cual debió dársele nada menos que el premio Nobel. Él debió recibir el premio Nobel de la época, ¿no? Pero, ¿por qué no le dieron? Porque los que dan el premio Nobel son, la mayoría de esos personajes son de otra ideología y no se lo dan a los que los critican. Por ejemplo, un marxista jamás va a recibir un premio Nobel, ¿no? Nunca, nunca, jamás de los jamases. Entonces siempre los premios Nobel van a ser para los intelectuales que están dentro de sus planteamientos, ¿no? Por eso, ¿sabes quién recibe el premio Nobel y sorprende al mundo? Es su discípulo de Keynes, es Alfred Marshall. Todo el mundo, todos viendo ahí el premio Nobel y todos esperando que se lo den a Keynes, que es el que ha solucionado la crisis temporalmente, ¿no? Con su teoría de la demanda efectiva, el financiamiento del Estado, las obras públicas, los créditos a las empresas de parte del Estado. Entonces todo el mundo decía, ya, a este le corresponde su premio Nobel. Jamás se lo dieron. Y quien salió por sorpresa, todos estaban así sorprendidos de eso, fueron los neoliberales con Alfred Marshall a la cabeza. Eso es como una anécdota de cómo se manejan los Nobel en el mundo actual, ¿no? Ahí tenemos otro estudioso más actual, ¿no? Que es Simon Kuznets. Este también es otro precursor de la contabilidad social, pero más actual, ¿no? Su obra también hace un estudio de toda la economía nacional. Sí, la producción e ingresos en Estados Unidos, del 19 al 38. Él sí recibe su premio Nobel. Este sí recibe. Sí. Otra área de este tema es en el Perú. En el Perú también, en los años 50, cuando gobernaba Odría, ¿no? Y va a pasar el mando a este presidente Manuel Prado Ugarteche, estos presidentes muy ligados a Estados Unidos. Es así que la influencia económica estadounidense es permanente. A partir de la década del 20 hasta hoy día, la influencia norteamericana en cuanto a finanzas, contabilidad, en cuanto a deuda, ¿no? En cuanto a balance de pagos, en cuanto a todos temas económicos, es Estados Unidos, la referencia, por no decir la dependencia. Sí. Entonces, se empiezan a elaborar estadísticas. Hay importantes avances y aparece uno de los organismos más destacados para este tema. Se crea el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es la cabeza de la recaudación de información a nivel nacional y que es complementada con los estudios que realiza el Banco Central de Reserva del Perú. Pero de los dos, el más importante que recauda información para sacar esos informes económicos nacionales es el INEI. Y el INEI tiene como respaldo el BCR. Y a nivel nacional, el INEI cuenta con respaldo de todos los organismos del Estado, desde los colegios nacionales, que tienen una contabilidad, ¿no? Local, así es la institución, cuántos escolares son, ¿no? Cuántos desertan, cuántos continúan, cuántos terminan, cuántos son primeros lugares. Toda esa información ahora hoy digitalmente llega a la central del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Asimismo, de las municipalidades, de los gobiernos regionales. Tú vas a un hospital, tienes su oficina de estadística que está conectada al INEI.
¿sí? ¿Ves? Entonces hay una red de información. Aparte de eso, el INE tiene como un personal especializado que recolecta información todos los días y pagan bien, ¿eh? Pagan bien. Ese es uno de los trabajitos que van a tener los universitarios cuando empiecen a estudiar, ¿no? Van a tener ese trabajito de ir al INEI con su carnet universitario, presentarse ahí y decir, quiero ese trabajo, voy a encuestar. Y sé cómo preguntar, sé cómo desenvolverme, porque ya estoy en la universidad ya. Ya, entonces no olvides. Y después ya si eres de economía del área, puedes postular a un cargo en el INEI. Como dicen por el chat, el INEI es el órgano central y rector del Sistema Estadístico Nacional. Así es. Gracias por el aporte. Muy bien. Sí, excelente el aporte de los compañeros por el interno. Están averiguando, ya profundizando en el sistema de registro de información nacional, que es encabezado por un ente rector llamado Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ahora, ¿cuál es la importancia? Primero, este conjunto de cuentas macroeconómicas van a indicar cómo se comportan estos agentes económicos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, los mineros. ¿Qué es lo que hacen los ganaderos? ¿No? Los comerciantes. ¿Qué están haciendo los comerciantes? ¿Ah? Entonces, ¿cómo vas a saber esto? A través de las cuentas nacionales. Pero no para siempre, ¿eh? Sino solamente un año. O sea, cada año se tiene que actualizar las cuentas nacionales. Por eso hay todo un protocolo de cronograma de recaudación de información permanente, que no para ni siquiera cuando estamos en elecciones. Eso no les importa a ellos. Ellos siguen recolectando información para sacar su consolidado y sacar su información que se llama contabilidad nacional. Que por si acaso no es público el documento. Casi nadie sabe, ¿no? De qué se trata ese documento. Pero sabemos, sí, por teoría, que es un instrumento de gestión para los estadistas. ¿Ya? Sí, o sea, las personas que tienen a un cargo de funcionarios, le va a servir toda esta información para la toma de decisiones, ¿no? O sea, no va a decir de la nada, va a decir, sino que ya tiene un diagnóstico y ahí puede tratar de corregir algunos problemas. Muy bien. Con las cuentas nacionales me comentan por interno que también se puede saber el desempeño de las diferentes áreas económicas. Muy bien. Evaluar, analizar y prever fenómenos económicos. Ese es típicamente keynesiano. Keynesiano. Los liberales no les interesa evaluar, planificar, ejecutar. Ellos están interesados en lo que su empresa, cómo se desenvuelva. En cambio, los macroeconómicos no, los keynesianos menos. Ellos ellos tienen que planificar, tienen que cambiar eso. También se genera información de la economía nacional. ¿Para qué? Para que los funcionarios, altos funcionarios, tomen decisiones políticas en el área económica. También su uso inadecuado de las cuentas nacionales traería graves consecuencias, todas negativas. O sea, alterar las cifras, cambiar los resultados, podría traernos pues serias consecuencias, ¿no? Sí, graves consecuencias. Ahora, viene el tema de cómo se mide, ¿no? Cómo se mide las cuentas nacionales. Sí, hay mucha importancia. Gracias, Vanessa. Muy bien, Mel. Estoy leyendo sus comentarios. Excelente los comentarios. Mira, ¿cómo se mide? Hay un sistema estadístico nacional que lo encabeza
lo dirige el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Este es el número 1. También está el Consejo Nacional Consultivo de Estadística, el Comité de Coordinación Interinstitucional de Estadística, las oficinas en cada ministerio, en cada región, en cada municipalidad, hasta en cada colegio, hospital o centro público, ¿no? Centro del Estado, ¿ya? Y todos estos órganos de estadística de los gobiernos regionales, las municipalidades, los poderes públicos y los organismos autónomos van a informar. Todo esto se va a informar en el o al INEI. Lo informan al INEI todito esto. ¿Ya? Así es. Ahora, el INEI es un órgano especializado que depende de la presidencia del Consejo de Ministros. O sea, el INEI tiene que dar cuentas a los ministros. Es parte del Poder Ejecutivo. ¿Sí? Y su trabajo, que se centra en recolectar información, luego se le presenta a cada ministro, según las áreas encuestadas, ¿no? Sí, y los ministros, por lo tanto, tienen más capacidad de gestión, o sea, pueden tomar mejores decisiones en el plano económico. En el plano económico. Listo, muy bien. Bien, continuamos entonces. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que el INEI norma, o se establecen las leyes, ¿no? Las normas, planea, dirige, coordina y supervisa todas las actividades estadísticas oficiales a nivel nacional. Profe, ¿cuáles son las funciones? Formula y evalúa la política y el Plan Nacional de Estadística e Informática. Segundo, va a coordinar y ejecutar la producción de las estadísticas. ¿Cómo? Censos, encuestas, ¿no? Cuestionarios, etcétera, etcétera. También produce y difunde índice de precios al consumidor. ¿Para qué? Para poder medir la inflación. Y eso le sirva a los gobernantes, sobre todo el Banco Central de Reserva, que utiliza estas estadísticas permanentemente. Bien, ahora vamos a entrar a las variables macroeconómicas más importantes hasta la actualidad. Todos atentos, ¿ya? Ahí está. Este es el número 1, ¿ya? Para entender un poquito más este tema, he seleccionado un video que le voy a compartir en este momento, ¿ya? En este momento le comparto este video. ¿Ya? ¿Todos listos? A ver, vamos a activar el sonido. Ya está. Todos atendiendo, por favor. Bueno, ¿y por qué y eso cómo me afecta? Les explico un poco, ¿no? Vamos a tratar de explicar algunos conceptos de economía duros, algunos términos que siempre escuchamos, pero realmente no entendemos por qué hablamos de ellos o cómo afectan nuestra vida diaria, ¿no? Y hoy empecemos, por ejemplo, con el PBI, que comentábamos ahora que el Banco Central de Reserva ha recortado su proyección de 4% a 3.6%, y usted, a 3.4%. Y usted dirá, PBI, a mí eso, ¿qué? Yo tengo que seguir trabajando, tengo que ver por mis ingresos. Bueno, en principio, ¿qué es el PBI, no? Es una sigla en economía sumamente usada y representa el valor monetario de todos los bienes y servicios que produce un país en un periodo de tiempo determinado.
ese país en valor, en platita, en un periodo determinado, y obviamente es un referente para todo. Por ejemplo, es un indicador de riqueza fundamental y de poderío económico de las naciones. ¿Por qué? Por ejemplo, Estados Unidos. ¿Cuánto es el PBI de los Estados Unidos? El PBI más grande del mundo, la primera economía del mundo, sigue siendo Estados Unidos. Bueno, su PBI alcanza los 20 billones de dólares, una cifra incalculable, es la economía más grande del mundo. ¿Quién le sigue? 20 billones y medio de dólares. ¿Quién le sigue? Le sigue el país, el gigante asiático, el dragón asiático, China. China le sigue. ¿Cuánto es el PBI de China? 13.4 billones de dólares. Le sigue China. Por eso tanta la preocupación de que estos dos gigantes se enfrasquen en una pelea de titanes. ¿Y qué puede pasar ahí? Toda la economía global se enfría. Así que vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿cuánto es la del Perú? La del Perú no son billones, son miles de millones. 231.000 millones es el PBI peruano. Es una economía todavía pequeña. En América Latina las economías más grandes son Brasil y México. Así que el Perú es una economía chica y bastante abierta. Los ciclos económicos, ya que es importante entender algo, ¿no? Porque siempre hablamos de que el PBI crece menos, se desacelera. En estos días hemos escuchado el tema de recesión, de caída. Bueno, vamos a explicar un poco, ¿no? Los ciclos económicos. Toda economía tiene periodos de crecimiento, de expansión, donde se llega a un punto de auge, ¿no? El máximo punto. Recuerdan la época del boom de los commodities, por allá por el 2004, cuando empezó a subir el precio del cobre, hasta más o menos que acabó en el 2012. Tuvimos una década de crecimiento con crecíamos a tasas de 8-9%, bueno, impulsada por el boom de los commodities. Eso nos llevó a un periodo de crecimiento hasta que llegamos a un punto de auge. ¿Qué pasó cuando el precio del cobre empezó a caer? Porque nosotros somos exportadores, uno de los principales exportadores de cobre del mundo. Bueno, la economía se empezó a desacelerar. ¿Qué significa que se empezó a desacelerar? Que empezó a crecer menos de lo que crecía antes. Es decir, si antes crecíamos 8, ahora ya no crecíamos 8, crecíamos 6. Después 5, después 4, después 3. Y ahora vemos que la cosa está complicada. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasó en abril? No crecimos, se estancó. Ahí la economía se estanca. ¿Y qué pasa cuando la economía cae? Bueno, si cae muy continuamente, podemos entrar a un proceso de recesión. Esos son los ciclos económicos. Pero el PBI per cápita también es un término muy usado, ¿no? El PBI per cápita resulta de dividir el PBI total de la economía sobre el número de habitantes. Y nos arroja un resultado que en el caso de Perú, por ejemplo, supera los $7.000, ¿no? El PBI per cápita, el PBI por habitante del país, de los 30 millones que somos, es $7.000. Mientras que en Chile la cifra supera los $16.000. Supera los $16.000. ¿Eso quiere decir que ellos son mejores que nosotros? Muy probablemente Chile ha avanzado mucho en su economía, pero no demuestra el desarrollo económico de un país necesariamente. Por ejemplo, Estados Unidos es el país con el mayor PBI del mundo, pero no está entre los primeros países con el mejor índice de desarrollo humano. ¿Qué es esto? Las condiciones de vida, cómo vive la gente. El PBI es importante, pero un PBI fuerte implica que la gente vive bien. No necesariamente. Por ejemplo, Estados Unidos está en el puesto 13 en el índice de desarrollo humano, mientras que países como Noruega, Suiza, Australia, Irlanda y Alemania lideran el ranking. Y ustedes preguntarán, ¿en qué puesto se encuentra el Perú en este índice? Puesto 89 en el índice de desarrollo humano, que justamente mide las condiciones de vida, lo que tenemos que mejorar, que la gente viva mejor, que tenga acceso a buena educación, buena salud, que tenga empleo, una serie de cosas, ¿no? Así que eso es en términos generales lo que es el PBI y por qué es tan importante hablar del PBI, medir el PBI y ver cómo se relaciona con nosotros. Este fue el nuevo bloque de los viernes y eso cómo me afecta. Bien, aquí se ha podido observar claramente la explicación que ha dado este periodista, ¿no? Acerca del tema macroeconómico, y es interesante porque una de las conclusiones es que los
los PBI, que es la información acerca de la producción de ese país, ¿no? Es alta en algunos casos, pero no significa que el país todos estén bien, todos estén en buen estado de salud, buena vivienda. No es así, él lo ha dicho, ¿no? Además, sabemos también por otras fuentes que en Estados Unidos hay 40 millones de pobres, ¿sí? Ilegales al extremo. No quieren legalizar a los extranjeros que han entrado así por su cuenta, no los quieren legalizar, pese a que ya están trabajando, pese a que ya tienen sus familias, pese a que ya han comprado algunas cosas allá en Estados Unidos, y son también aproximadamente de extranjeros en Estados Unidos casi la tercera parte, casi la tercera parte. Y de peruanos, estamos hablando de casi 1 millón de peruanos que están en Estados Unidos trabajando en actividades que el norteamericano no le gusta trabajar, o porque es peligroso, dañino, ¿no? O es antihigiénico ese trabajo. Ahí entra el peruano. Igual en Europa también. En Europa también los peruanos están en actividades, ¿no? Donde los europeos no están dispuestos a entrar a trabajar ahí porque demanda o mucho esfuerzo físico o algún riesgo de carácter en la salud, ¿no? En la salud puedes contagiarte, ¿no? Puede, por ejemplo, mandan trabajar a los extranjeros en los hospitales en la cuestión de la higiene, ¿no? El recojo de los desperdicios, entonces, y hay todo un protocolo, ¿no? Claro, en Europa es mejor el trato, sin embargo, hay ese detalle, ¿no? Ese detalle. Bien, igual pasa en el Perú, ¿ah? Pero vamos a verlo ya con esta información. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? ¿Qué vamos a decir? Vamos a responder así, que es el valor monetario siempre en soles, siempre en soles. Ahora, si estoy en Japón, será en yenes. Si estoy en China, en yuanes. Si estoy en Estados Unidos, en dólares estadounidenses. ¿Ya? Si estoy si estoy en Inglaterra, en libras esterlinas. Es una regla mundial que ha establecido, ¿no? Ha recomendado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que se elabore todos sus informes en moneda nacional. Pero como hay el tipo de cambio, entonces se puede saber en moneda extranjera cuánto es el PBI de cada país. Sí, eso se saca rapidito, ¿no? En segundos se saca el PBI del país, ¿no? En dólares estadounidenses. Y cuando los estadounidenses conocen eso, ya pueden hacer más préstamos, ¿no? Pueden tomar ciertas medidas, ¿no? Hacia otros países. Pero ¿qué se va a hacer estadística? ¿Qué se va a cuantificar? Todos los bienes y servicios, siempre, recalca esto, a finales. A ver, ¿qué se cuantificará? Muy bien, gracias por tus aportes. Sí, sí, estoy leyendo. Sí, en un segundo, por favor, ¿ya? En un segundo voy a terminar la idea, ¿ya? Termino la idea y ahí entramos a ese punto que también es importante, ¿no? Es importante. Sí, les comentaba de que se cuantifica en el Producto Bruto Interno, se cuantifica los bienes y servicios finales. A ver, quiero que me respondan, muchachos, me respondan, ¿qué se cuantifica? Te voy a poner dos alternativas. ¿El pan o la harina? Marca. Estoy hablando de la harina de costal esa que llevan a las panaderías. ¿Cuál de los dos se cuantifica? Nuevamente, el pan, ya que está en los mostradores de las panaderías, a ese precio, o se cuantifica la harina, ¿no? ¿Y cuánto vale ese costal de harina que va a entrar a la panadería? A ver, ¿qué dicen todos? ¿Ves? Ahí hay una dificultad que todavía estamos explicando. No hay problema. Sí, voy a decirles así con certeza de que lo que se cuantifica es el pan. Es el pan. Se cuantifica el pan. Profe, ¿por qué no se cuantifica la harina? Porque la harina es un bien intermedio que se va a usar para elaborar el pan. O sea, los panaderos van a comprar sus costales de harina,
van a llevar a la panadería, lo van a procesar, ¿no? Lo van a colocar en el horno y luego va a salir el pan ya horneadito, bien preparado ya al mostrador. Entonces, la harina ya está en el pan. El valor de la harina ya está en el pan. Profesor, ¿y qué pasaría si cuantificamos los dos? Allá, si cuantificas los dos, vas a obtener una duplicidad de estadísticas. O sea, vas a tener una cifra falsa de la realidad. O sea, en vez de tener la harina procesada ya en un pan, que es el precio del valor del pan cuantificado, vas a tener el doble, ¿no? O sea, vas a tener el precio de la harina y el precio del pan, ¿no? Consiguiendo una estadística falsa. Ah, otro ejemplo, gracias. Sí. A ver, ¿qué se cuantifica? A ver, la camisa, una camisa o un rollo de telas. Ya, muy bien, ya estamos entrando en la dinámica ya. ¿Qué responden los demás? Solamente una persona me está respondiendo y en el aula somos 30. Tenemos que participar, jóvenes, para saber si estamos entendiendo o no estamos entendiendo. Porque el silencio no es buen consejero, ¿ves? Ya está, ya hay una respuesta que nos llama a explicar mejor el tema. Cuando un alumno responde tela, es que, ¿qué está pasando? Que la explicación no ha sido consistente, o quizás ha estado distraído. Pero vamos a explicar de nuevo, ¿ah? Sí, claro, la camisa, ya ahí está la tela. Y en la camisa se está ya valorando ahí los factores productivos, las ganancias del comerciante. O sea, está todo ya establecido en el precio de la camisa en el mercado, ¿no? Esa tela ya está cuantificada en la camisa. Si tú registras los dos, ¿no? Los dos, vas a tener un problema de duplicidad. Rofi, ¿por qué no registran la tela? Porque la tela, los botones, el hilo, todos esos insumos, ¿no? Van a ser transformados en la camisa. Entonces, cuantificar tantos productos es infinito, pues, ¿no? Ya tienes que cuantificar, pues, las agujas, la máquina, ¿no? Tienes que cuantificar, pues, ¿qué más? El, el, la tijera, bueno, y tantas cosas, ¿no? Y eso es muy complicado. Lo que busca la estadística es realizar algo que sea práctico, que sea efectivo y no dificulte el registro de información. Por eso que se van de frente a la camisa, porque en el valor de la camisa ya está cuantificado, uno, la tela, está cuantificado los botones, el hilo, las agujas, la máquina, ¿no? Que sufrió una depreciación, ya está cuantificado en la camisa ya. O sea, claro, por eso se habla de costos de producción. Los costos de producción van a ir midiendo, ¿no? Todo lo que la máquina se ha ido desgastando. Por eso le llaman depreciación, le llaman. Y eso está dentro del valor de la camisa. Otro ejemplo, a ver, ¿qué cuantifican? ¿La harina de pescado o el ricocán? ¿Cuál de los dos? A ver. Ya, muy bien. A ver, por favor, contesten, respondan, muchachos. Muy bien, señorita. Gracias por tu respuesta. Ya ves. A ver, a ver. Sí, ya, siga, por favor. Ya he visto un jovencito, o una señorita, perdón, que está respondiendo diferente, ¿no? Ya, en todo caso, ya, de nuevo la pregunta. Para sacar el resultado del Producto Bruto Interno, ¿qué es lo que se cuantifica? Se cuantifica, o sea, se contabiliza, se averigua, se sabe, ¿no? Se registra el valor de un producto final o un producto intermedio. Ya, final o intermedio. Esa es la respuesta que quiero. Final o intermedio. Muy bien, listo. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, sigan, sigan, sigan. Ya en inglés. Ya, sigan. Muy bien, gracias. Listo. Ah, por ejemplo, ¿no? Me dicen el limón. Ahora, pero
el limón, si va a ser para consumo humano, se cuantifica el valor del limón. Pero si ese limón lo vas a usar, se va a usar para hacer una limonada, y esa limonada se va a vender, entonces, ¿cuál se cuantifica? A ver, ¿el limón o la limonada? ¿Cuál de los dos? La limonada tiene que cuantificarse, hablando ya de manera detallada, ¿no? A ver, ¿cuál se cuantifica? ¿Los cueros, las suelas, los clavos o los zapatos? ¿Cuál de ellos se cuantifica? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Muy bien. Listo. A ver, y en servicios, ¿cuál se cuantifica? A ver, el valor, a ver, de la electricidad, el valor del celular, de la computadora, o el valor de la asesoría psicológica. ¿Cuál de los cuatro se cuantifica? Estamos hablando del servicio, ¿eh? Del servicio estamos hablando, del servicio. Ya, si hablas de servicio, ya no puedes tomar en cuenta pues la computadora, la electricidad, no puedes tomar en cuenta el agua que está tomando el asesor, ¿no? Es el servicio de asesoría. Eso tienes que cuantificar. ¿Cuánto te cobra el psicólogo por una entrevista personal? ¿Ya? Ese valor que el psicólogo está cobrando, bueno, sé que cobra caro un psicólogo. Por 4 sesiones o 8 sesiones, 500 soles. Algo así. Entonces ya ahí nos está cobrando, ya ahí está incluido los gastos de luz, ¿no? Su depreciación de la computadora, porque ahora todo es virtual, está sus alimentos, ¿no? Está bueno, todo lo que gasta el psicólogo, ¿no? Sí, igual un médico también, ¿ya? Entonces eso es lo que se cuantifica, el bien final, el servicio, bueno, lo que recibimos, ¿no? No se cuantifica lo que utiliza el especialista para tomarte una prueba. No, eso no se cuantifica, no se cuantifica el psicólogo, el servicio de psicología, ¿no? No va a cuantificar, pues, el internet que está usando, ¿no? Solamente se cuantifica lo que te está cobrando por una entrevista personal, ¿no? Y listo, espero que haya quedado claro, ¿ya? Entonces aquí voy a remarcarlo para que no quede duda, se cuantifican los bienes finales, sí, pero a precios de mercado. O sea, a este precio, mira, esto que está en el mercado, tú sabes que hay dos tipos de precios, ¿no? El precio de costo, que es el precio de fábrica, y el precio de venta. ¿Y cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre un precio de costo y un precio de venta? Con la letra G. ¿Cuál es la diferencia? Con la letra G, ¿cuál es la diferencia? Imagínate que tú eres vendedora. Vas a comprar zapatos en la fábrica a 60 soles. ¿A cuánto lo vas a vender en el mercado? ¿A 60 soles? No, profe, lo voy a poner 20 soles más, 30 soles más. Allá, lo vas a vender a 90. Sí, profe, 90. Entonces la diferencia es la ganancia. Es la ganancia. Entonces, eso es lo que se va a cuantificar. El precio de mercado, incluido la ganancia. Y en esa ganancia está pues todo lo que tú todo lo que tú necesitas para realizar esa actividad comercial, ¿no? ¿Sí? Y solamente de residentes del país. A ver, ¿y qué es un residente? Un residente es aquella persona que por lo menos está viviendo un año en el país y que tiene alguna actividad productiva, ¿no? Que puede ser comerciante, puede producir, a ver, empanadas, ¿no? Puede producir chocolates, puede producir, bueno, pantalones, ¿no? Porque en el Perú también hay emprendedores colombianos, venezolanos, ecuatorianos, ¿no? Entonces, esos emprendedores realizan pues alguna actividad económica. Ahora, ¿cuándo son contabilizados? Cuando están por lo menos un año en el Perú. ¿Y con qué nombre, profe? Residentes. Residentes. Y toda esa contabilidad se hace de un año, ¿ya? De un año. Por ejemplo,
el PBI del año 2019, ya, ese PBI ya se sabe ya. Del 2018, también se tiene ya. 2019, ya. 2020, ya se tiene ya. Lo que se está elaborando, y se va a sacar ya en diciembre de este año, ¿no? Para enero más o menos, es el PBI del 2021. ¿Sí? Eso es lo que va a salir. Y según estadísticas, y según comentarios, el PBI va a crecer, porque la economía peruana se está recuperando. Uh-huh. Así es. Muy bien. Excelente. Uh-huh. Sí. A ver, ¿qué me dice acá? Sí. Sí. Muy bien. ¿Listo? Seguimos, avanzamos. Avanzamos. ¿Ya? Ahí está en estadísticas el PBI, mira, cómo va variando el PBI. Así es. El 2015, el 1995, la crisis asiática, ¿no? El estancamiento de la inversión privada, la crisis financiera, ¿sí? El PBI no es algo estático, algo constante, se va modificando porque el Perú está relacionado a las economías mundiales, en minería, petróleo, gas, ¿no? Exportaciones tradicionales y no tradicionales. Entonces, de acuerdo a eso. Es que mire, cuando el Perú no va a depender del mundo, como ves en pantalla, cuando el Perú tenga una industria desarrollada. Por ejemplo, los japoneses, a ellos lo que pasa entre China y Estados Unidos no les afecta porque tienen una industria sólida, ¿no? Una industria consolidada, desarrollada. Y tienen un mercado muy también avanzado, donde los japoneses consumen su producto principalmente. ¿Eh? Y ahí, una vez que ya abastecen su mercado, el excedente sale al extranjero. Sale al extranjero. Así es. Sí, exactamente, esa es su oferta. La oferta del presidente actual es reemplazar, ¿no? O complementar la producción primaria exportadora con una producción industrial. Y eso, en los hechos y en la historia, significa que el país se desarrolla. Sí, solamente hay desarrollo en un país cuando hay impulso de la industria nacional. O sea, no solamente vamos a ser vendedores ni compradores, sino que vamos a producir. Por ejemplo, el petróleo que lo vendemos en crudo, entonces debe abrirse varias refinerías. Si es que es cierto lo que dice el presidente, debemos abrir unas 3, 4 refinerías para que ese petróleo, el crudo, sea procesado en gasolina, diésel, gas, GLP, etcétera, etcétera. Si es falso lo que él está diciendo, no se van a abrir más refinerías. Van a tener la refinería de La Pampilla, la refinería de Conchán, y ahí queda. ¿Ya? Igual va a pasar en los campos textiles, ¿no? Si dice que quiere desarrollar la industria nacional, entonces va a tener que abrir más gamarras en Arequipa, en la selva, en la sierra, así, y con un potente Ministerio de Relaciones Exteriores, poder impulsar esa producción textil, ¿no? Que estaría desarrollando el gobierno, impulsando el gobierno con la empresa privada, se estaría colocando en el mundo. Y así, en todos los campos, ¿ah? En todos los campos, en la medicina, en la alimentación, en la industria textil, en la industria agroexportadora, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tiene que demostrarse en los hechos, no solamente es una promesa, una palabra, sino que tiene que hacerse con obras, con impulso, con medidas, con una práctica, una política económica. Se debe ver, debemos comentar el próximo año, ya sea en la academia, en la universidad, en donde estemos, debemos comentar que ha habido este cambio, ha habido esta modificación, ¿no? Y eso se está haciendo. Esa es la situación. Este es el PBI. El PBI, entonces, vamos a cuantificar los bienes finales en valores de moneda nacional, ¿no? Los bienes y servicios siempre finales, ya no a los intermedios, ¿sí? Y todo aquello que ha sido producido para el mercado
dentro de las fronteras, nada fuera, nada fuera. El PBI cuantifica dentro de las fronteras, dentro del territorio nacional, ¿ya? Y siempre en un tiempo determinado, que puede ser un año mayormente. Este es en un cuadrito del PBI. Sí, hay toda una campaña de la prensa contra los que no siguen su modelo, su discurso, ¿no? Los atacan permanentemente, ¿no? Le dicen que van a traer la quiebra al país, le dicen que ya no va a haber trabajo, que los precios se van a disparar, cuando todos sabemos que los precios que se están disparando no son de todos los productos, sino son de algunas empresas que han estado relacionadas con el otro candidato, o con la otra candidata, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, Alicor. Alicor ha empezado a subir el precio de su aceite, el precio de sus productos, ¿no? Por eso hay una campaña de los ciudadanos por las redes sociales que plantea consumir otros productos. Claro, ya no Alicor, sino de otra empresa que cuesta 5 soles el litro de aceite. Sí, muy bien. Listo. Sabemos el PBI y todavía falta mucho con el PBI. Mira. También le llaman, apunta esto, ¿eh? Esto es otra pregunta de admisión. Su otro nombre del PBI se llama Producto Geográfico Bruto. La palabra bruto se refiere a que es algo global, general, total. ¿Ya? Sí. Siempre se mide la producción de toda la economía nacional. Y siempre se expresa, siempre se va a expresar en monedas nacionales. Sí. Y hablando de monedas nacionales, justo había una sugerencia por el chat de comentar acerca de los billetes. ¿Alguien desea hacer un comentario de los billetes? Puede prender su micro. El billete de 10 soles ahora va a llevar la imagen de qué persona. Gracias, Chabuca Granda. Y eso ha sorprendido a muchos, ¿no? Ha sorprendido a muchos porque Chabuca Granda es un artista de la música criolla, ¿no? Sí, pero que no reúne los requisitos como si, por ejemplo, Jorge Basadre, que ha dedicado toda su vida al aspecto del estudio del Perú, ¿no? Sí, bien profundo, sí. Claro, eso es lo que está sorprendiendo a muchos. Chabuca Granda no tiene ese derrotero, esa trayectoria. Es artista, cantante, hasta ahí llega. Hasta ahí llega. Por eso muchos en las redes sociales están exigiendo al BCR que por lo menos reconozca en uno de los billetes a Miguel Grau, Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, o a la gran Micaela Bastidas, considerada una de las heroínas número 1 de la independencia nacional, o quizás a María Parado de Bellido, ¿no? En 100 soles va a aparecer el científico peruano Pedro Paulet, un pionero de la aviación, ¿no? De la aviación aeroespacial. Él es el que diseñó unos cohetes muy avanzados para la época. A ver, esos son los dos billetes que han empezado a salir, creo, en estos días, ¿no? Ayer o hoy día. Pero van a salir otros billetes con la cara de otros personajes. A ver, díganme, en el de 20 soles, que es el que más usamos. El billete más usado es el de 20 soles. ¿Cómo se llama el personaje? José María Arguedas. En el de 50, ¿quién va a aparecer? Sí, va a aparecer María Rostorowski, que es una famosa historiadora, desde jovencita, desde los 20 años, empezó su estudio de la historia peruana. Ya ha sacado una cantidad de libros, investigando por su cuenta, con sus amigos, etcétera, etcétera. Y en el billete de 200 soles va a estar una artista, una pintora llamada Tilsa. Es Tilsa Lozano. Tilsa Suchida, ganadora de los premios internacionales en la década del 70. ¿Sí? Ajá, están enviando archivos acerca de los billetes que no sea un virus, por favor.
Ya, entonces, así tenemos este breve comentario acerca de los billetes. Sí, la población está exigiendo, está reclamando que deben considerar a héroes, ¿no? De la talla de Grau, Bolognesi, Cáceres, Alfonso Ugarte, Micaela Bastidas. Así es, eso están solicitando. Sí, ha despertado mucha controversia haber colocado a una cantante. Y encima están solicitando que también consideren a los afroperuanos, que también tienen un destacado papel en la historia nacional, ¿no? En la defensa de la cultura, de la identidad nacional, ¿ya? Y aquí señalamos, para terminar con esta diapositiva, con esta que está en pantalla, sí, el criterio es territorialidad. O sea, que el PBI solamente va a registrar aquello que está dentro de ese territorio, nada afuera. Todo lo que está acá dentro, por eso le dicen el Producto Geográfico Bruto, todo lo que está acá. Profe, no importa la nacionalidad, no importa. Si es venezolano, si es colombiano, estadounidense, francés, chino, japonés, australiano, eso no importa. Lo que importa es que por lo menos esté un año de residente, esté un año acá residiendo, ¿no? Y que su actividad económica sea algo productivo, pues, ¿no? No se dedique a narcotráfico, nada de esas cosas, sino que tenga una, por ejemplo, a ver, un restaurante, ¿no? Una tienda de zapatos, etcétera, etcétera. Ahí está. Si estoy en Europa, el PBI se hace en estas monedas. Si estoy en Japón, en estas monedas. Si estoy en Cuba, se hace con estas monedas. Las monedas, en Estados Unidos con esta, y en Bolivia con estas monedas, mira, ¿qué ves acá? ¿Ves? Cada país hace su PBI con su moneda nacional. Sí, sí. Entonces, ¿qué más? El PBI cuantifica los bienes y servicios finales. Ya hemos dicho eso, ¿eh? Estamos recordando. ¿Y qué más, profe? Sí, también esos bienes finales se puede poner como ejemplo los zapatos, la ropa, el azúcar, las naranjas jugando, etc. Y también los servicios, como el corte de cabello, el transporte público, las telecomunicaciones, los servicios bancarios, el turismo. ¿Ya? Todo eso es el PBI. Todo esto es el PBI. ¿Ya? No olvidarse. Ahora, siempre la palta que está en pantalla, ojalá que no sea esa palta que lleva droga, sino una palta verdadera, y ahora están llevando paltas congeladas hacia Rusia. Sí, el Perú ha quedado en el primer lugar de producción de palta a nivel mundial. Sí, en toda la zona de Yunga, que acá en Lima sería la zona de Chosica, ¿no? La zona de Santa Eulalia, por ahí, es producción de palta por excelencia. Y ahí están y esto crece como mala hierba, ¿no? Arroja las semillas en la zona y crece solito. Claro, se demora en crecer, creo que 3 años, 2 años, ¿no? Pero después ya da sus frutos en enormes cantidades. Sí, en un árbol puede sacar decenas de paltas. Y si esa planta es bien tratada, da pues unos frutos enormes de calidad de exportación. Por eso el Perú está en los primeros lugares de esta planta, que también ayuda a fortalecer el sistema inmunológico contra el COVID. Sí, entonces se cuantifica la producción corriente común, la normal, ¿sí? No se toma en cuenta la reventa, ¿no? Por ejemplo, si esta palta, ¿no? Por ejemplo, ya se ha vendido por cajas, ese precio de la caja se contabiliza. Profe, y lo que está vendiendo el señor allá en la esquina de la panadería está revendiendo, ¿no? Se contabiliza palta que ha llegado al mercado de frutas y eso sale hacia el mercado minorista, ¿no? Y a eso ya no se contabiliza. No se contabiliza la reventa.
Sí, todo va a ser valorizado a precios en que fueron producidos. Ujú. Sí, y en estos precios están incluidos todos los costos de producción, ¿no? Costos de factores, impuestos, todo. Entonces, el PBI es la producción de residentes de un país, que puede ser peruano o extranjero. O sea que cuantifica la actividad productiva nacional y extranjera ubicados en el territorio peruano. Ujú. Sí, por ejemplo, permite entender el PBI cuando se estudia, puedes entender el, el crecimiento económico, que como repito, no es el bienestar de la población directamente, ¿no? Crecimiento económico significa que si en oro vendías, por ejemplo, 1.000 millones, el próximo año vendes 1.500 millones, ¿ya? Y esa diferencia significa que el PBI va a aumentar en algunos puntos. Entonces, eso significa. O sea, ¿y quién se beneficia de esos 1.500 millones? La empresa minera. ¿Y cuánto le deja al Estado? Una minucia. ¿Ves? En cambio, desarrollo económico es otra cosa. Desarrollo económico es lo que anhelamos los pueblos. Es que toda esa plata que tiene el Estado y que tienen los privados se invierta ampliando la capacidad instalada. Si hay una fábrica de calzado, ¿no? Que tiene el apoyo de la población que está consumiendo el calzado, que esa fábrica creciendo, no, la plata no se la lleva al extranjero, pues, no sea tan malo, ¿no? De los perros no estamos comprando ahí, y este agarra toda la fortuna y se lo lleva a invertir a Estados Unidos en una fábrica de zapatos para estadounidenses. Claro, aquí, con esto el libre mercado, dejan hacer lo que quieran, ¿no? Pero lo lógico, por lo que han hecho los países europeos, es que esos empresarios inviertan en su país nuevamente y abran 2, 3, 4 de calzados, ¿no? 5, 6 fábricas. Ahora, si el mercado peruano no es suficiente para ello, está el mercado extranjero. Pero no tienes por qué llevarte pues, la fábrica a otro país, si puedes hacerlo acá, y acá hay mano de obra de exceso. Eso es desarrollo económico, que se impulse el desarrollo de la industria nacional, que se industrialice la agricultura, ¿ya? Ahora, eso es un problema para nuestro país porque tenemos sí, tenemos la dependencia con Estados Unidos que restringe la posibilidad de tener acceso a la tecnología. Porque industria es tecnología, ¿no? Porque ellos tienen la patente de todos los inventos, de todos los avances, ¿no? Que necesita la industria. Y esa patente no la regalan, pues, ¿no? La quieren vender a costosísimos, altísimos costos que no se puede pagar. También, también va a permitir entender cómo los precios van se envuelven, ¿no? Ingresos bajos, ingresos altos, ¿no? ¿Cómo gasta la gente en el Perú? ¿Cómo gasta el Estado? ¿Cómo está el empleo en el Perú? Y así, diferentes variables macroeconómicas. Ese es el PBI. Mira, qué importante, ¿no? Importantísimo. Ahora, conceptos generales de la medición de producción. Acá está el proceso económico que va a generar dos flujos. Cuando medimos, vamos a identificar dos flujos, ¿ya? Uno, que es la corriente de unidades físicas. Esta corriente de unidades físicas se llama el flujo real, ¿no? Sí, desde acá se generan los productos, ¿no? Cuánta producción se está haciendo. Esta producción puede ser intermedia, que son los insumos. O sea, por ejemplo, podemos producir harina de pescado, podemos producir cueros, podemos producir madera, podemos producir telas, ¿no? Ese es el producción intermedia. Y la producción final es transformar esos insumos, por ejemplo, si son telas, transformarlo en camisas. Si son maderas, transformarlas en muebles, sillas, mesas. Si son, por ejemplo, harina de pescado, transformarlo pues en alimento para animales, pero procesado en un costal, ¿no? Que ya no cueste 10 soles, sino que cueste 80 soles. ¿Por qué? Porque ya le has
incorporado otros ingredientes y lo has hecho más nutritivo para los animales, ¿no? Puede ser un caballo, la vaca, el perro, el gato, qué sé yo, ¿ya? Ahí está la diferencia. Eso se llama el PBI real. Este es el PBI real, ¿ya? Y la otra es la corriente de unidades monetarias. Estos se establecen los costos de los factores productivos, que es la base para poder establecer los precios de los productos, ¿sí? Tanto en la fábrica como en el mercado. Allá, el PBI puede ser, mayormente nos informan en el Perú trimestral. Trimestral es el informe. A fin de año te van a sacar el PBI, pero eso no es una información muy accesible. Sí, en algunos países la pobreza es extrema, el abandono es total, de que su PBI es muy bajo, ¿no? Muy bajo, sí. A ver, seguimos. Acá está, mire. Esta es otra fórmula para sacar donde el VBP es el valor bruto de la producción, las ventas totales, la producción intermedia, que son los insumos, y la producción final, que es la generación de bienes y servicios. Sumas estos dos de acá, mira, y vas a tener, ¿qué vas a tener como resultado? El valor bruto de la producción, las ventas totales. Son las fórmulas que utiliza el INEI para obtener estos resultados, ¿ya? Y también acá el producto final también se puede obtener sumando, mire, sumando estas letras, ¿no? Que significan, 1, el consumo, 2, la inversión, y 3, las exportaciones. Así vamos a ir obteniendo los resultados. Claro, todo esto son cifras, ¿ah? Todo esto que estoy viendo acá en fórmulas con letras son cifras que te van a hacer que sumes, restes y saques un resultado, ¿no? Sí, un resultado. ¿Qué estamos observando? Acá vemos que el producto fijo va a ser, acá vamos a ver, mire, esto viene de acá de atrás viene, y vamos a ver viendo lo que es las importaciones. Mire, acá el PBI, Producto Bruto Interno, va a sumársele el valor de las importaciones. Y de todo esto vamos a concluir, ¿no? Que el PBI más las importaciones, ¿no? Va a ser igual al consumo, los ingresos, las exportaciones, ¿no? Aquí vamos a ver la producción global, la oferta global y la demanda global, ¿ya? La oferta global, la demanda global, ¿no? Aquí se trabaja de manera matemática, ¿no? El PBI entonces va a ser igual, ¿no? Después de toda esta fórmula vamos a tener el consumo más los ingresos, más las exportaciones y restando las importaciones porque es plata que se va al extranjero, pues, ¿no? Esa plata no se queda en Perú. Cuando viene un automóvil acá, se tiene que pagar ese automóvil y se va al extranjero. Por eso se resta ese dinero. Sí, ahí está la oferta global y la demanda global, ¿no? El Producto Bruto Interno es de 689.277. ¿Y dónde sale, profe? Eso sale de toda una operación que hemos visto, ¿no? En cuanto a las importaciones que tienen que restarse. Las importaciones se restan, ¿no? Y la demanda global es el consumo, que es esta cifra, las inversiones, esta cifra de acá, y las exportaciones, esta cifra, ¿ya? Entonces, todo esto se suma y se resta las importaciones. Todo en millones de soles, a precios de mercado, precios de mercado. Esto sucedió el año 2017 en la economía peruana, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las dificultades? Que puedes duplicar. Hay duplicidad si es que no tienes cuidado a la hora de contabilizar, ¿no? Sí. Por ejemplo, las harinas y el pan, las telas y la camisa, ¿no? Todo eso elevaría la cifra a una cifra falsa, una cifra equivocada. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso se exige que se contabilice únicamente los bienes finales. Únicamente los bienes finales y siempre a valores del mercado, ¿no? Lo que cuesta en la tienda. ¿Cuánto cuesta ese chocolate?
Un sol, ya, se contabiliza un sol, porque ahí está todo. Acá hay otro ejemplo que dice el valor de una camisa, ya está incluyendo la tela, los hilos, los botones, etcétera. ¿Ya? Ese es el tema de fondo. ¿Por qué razón te exigen que contabilice bienes finales y a precio de mercado? Para evitar los problemas que estamos analizando, ¿no? Ahora, también hay otro problema, que no se contabilizan lo siguiente, mira. No pueden contabilizar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el servicio de labores domésticas. Las amas de casa lavan, planchan, cocinan, limpian, y todo eso es un trabajo que debe generar una riqueza, pero no se contabiliza. Injustamente, injustamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellas no reciben un ingreso, porque ellas no tienen un salario, ¿no? En otras partes es diferente. En otras partes, las mujeres, pero a las mujeres de su país reciben un salario por ser amas de casa. Así es, tienen su seguro, tienen todo. Acá nomás, injustamente, las mujeres, ¿no? Las amas de casa, dedican toda su vida a su familia. No tienen jubilación, no tienen seguro, no tienen aguinaldos, no tienen nada. Y encima, en el Día de la Madre, le regalan ollas, ¿no? Planchas, ¿no? Una escoba nueva, un recogedor así de metal para que dure más, mamá, toma tú, ¿no? O una refrigeradora, le regalan, mamá, para que guardes mejor las cosas que vamos a comer todos. ¿Sí? Ese es el Día de la Madre. En su día del cumpleaños, una olla. ¿Qué es eso, no? ¿Ya? Entonces, sí, tampoco se registran personas que trabajan en 2 o 3 actividades, solamente se registra un servicio nomás. Pero un psicólogo no trabaja en un solo lugar, el psicólogo trabaja en el hospital, trabaja en la clínica y encima en la noche atiende en su consultorio en su casa. Igual los profesores trabajan en 2, 3 colegios. Tampoco se registra a los 3 colegios, se registra a lo máximo uno. A lo máximo uno. ¿Sí? Por ejemplo, cuando algún profesional que tiene su automóvil sale a taxiar, tampoco se registra. ¿Ves? Por ejemplo, hay estudiantes universitarios que trabajan ya, tampoco se registra. O sea, hay carencias que tiene el PBI. Por ejemplo, actividades ilegales. El contrabando, no se puede registrar el contrabando, ¿no? El tráfico de drogas, la piratería, la prostitución clandestina, porque hay una prostitución oficial, legal, esa sí se registra. Claro, la que organiza la municipalidad, el Estado peruano, hay una prostitución oficial, legal, en todo caso, legal. La clandestina no, esa que es con trata de personas, ¿no? Esa no. ¿Ya? Listo. Por si acaso, en este tema hay una lucha antigua, ¿no? De las mujeres del oficio más antiguo de la tierra, que están exigiendo pues, que tengan su derecho laboral. Si es una empresa, si es una empresa. Entonces hay un dueño, ¿no? Hay personal, y el personal necesita pasar a planilla, necesita tener sus derechos laborales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que van a ser discriminadas? ¿Van a ser olvidadas? Porque ellas también llegan a la vejez. Y en la vejez necesitan también una pensión, necesitan un seguro, porque ellas están trabajando. Se piense lo que se piense, uno esté a favor, en contra, nos guste, no nos guste este tema, es un ser humano y tiene derechos como todos nosotros, y por lo tanto debe, ¿no?, pasar al tema de las planillas. Es un reclamo de muchas de ellas, hasta una de ellas postuló al Congreso de la República. Allá en Europa sí ganan elecciones, ¿no? La chicholina. Acá en Perú también ganó una, sí, que la quieren poner en un billete, congresista. Ella también está en ese campo, aunque algunos no sepan. Ella y muchas de las farándulas se desenvuelven en esa área de las actividades, ¿no? Bien, seguimos. Miren, la informalidad, ¿no? Uno es vendedor en la calle, tampoco contabilizan. Tampoco, y el Perú pues tiene cantidad de
de... Sí. Ujú. Miren, los métodos de cálculo de la producción. Así se calculan, miren. Solamente los productos finales, ¿sí? A precio de mercado. ¿Sí? No sé, a ver aquí, de todo lo que está en pantalla, ¿qué se contabiliza? A ver, la harina, la máquina de panadería o el pan. ¿Cuál de los tres se contabiliza? ¿O se contabiliza todo? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen por el chat? Muy bien, ahora sí, creo que en algunos está quedando claro ya. Gracias, señorita. ¿Quién más me dice cuál de los tres se contabiliza? Vamos, jóvenes, se acaba el tiempo. Gracias, gracias. Muy bien, excelente. Excelente la respuesta. Sí, ya puedo estar tranquilo porque ha quedado claro la explicación, ¿no? Sí, esto se contabiliza. Esto de acá. Esto se va a contabilizar. El producto final. Y esto sale a la venta. Igual tienes que aplicarlo en todo, ¿ah? En ropa, en comida, en medicinas, etcétera, etcétera. Todo, todo. ¿Ya? Que quede claro ese punto, porque eso puede ser una de las preguntas de admisión. Ahí está, ¿no? El valor bruto de la producción total, que es el PI, hemos dicho, es la producción intermedia, y el BAP, pues es el valor agregado bruto. ¿Sí? Entonces la relación final viene a ser que el PBI es igual al valor bruto de la producción menos la producción intermedia, que son los insumos. O sea, le está restando, ¿no? ¿Cuánto vale la harina? ¿Cuánto vale la tela? Todo ese valor de los bienes intermedios se le resta a la producción total para tener una cifra más manejable, ¿no? Más adecuada, más objetiva, y se le suma los impuestos aduaneros a la importación para tener ya un global del PBI, ¿ya? Entonces el PBI saldría, ¿no? Valor agregado, acá sería bruto, más la producción intermedia, menos, también acá se resta y se suma los impuestos aduaneros. Finalmente, producción intermedia afuera, se saca esto y queda valor del producto total, ¿no? El valor bruto de la producción más los impuestos aduaneros. Y ahí tenemos el valor del PBI. Ahora hay otro método también de los ingresos. ¿Ah? Aquí se suman todos los ingresos de todos los factores productivos. Voy a explicar aquí. Mira, aquí está. ¿Ves? Las remuneraciones de los asalariados, se suman las de los empresarios, se suman los intereses de las cuentas financieras, los alquileres, todo lo que es ingreso se suma. Los impuestos indirectos, ¿no? Los factores pagaderos en el exterior, todo esto se suma. Y eso es esta fórmula que está arriba, mira. Ese cuadrito que está arriba de ese cuadrito, esa es la fórmula. Ahora, el método del gasto, también aquí se suma todos los gastos que realizan todos los agentes económicos. Mira, consume a las familias, que es el más grande del Perú, ¿eh? Es el 64% de toda la economía nacional. ¿Sí? Y ahí está, el PBI ya con el método del consumo es el consumo de las familias, más el consumo del gobierno, más acá, este es las inversiones, el FBK son las inversiones, más las exportaciones, menos las importaciones. ¿Ves? Es la formación bruta de capital, que significa inversiones que vienen del extranjero, ¿no? Están acá en el Perú. Sí, a eso se refiere. ¿Ya? Las exportaciones y las importaciones. Las importaciones, no te olvides. Se resta porque la plata se va a ir al extranjero a pagar ese automóvil que ha llegado. Esa licuadora que ha llegado, tenemos que pagar en el extranjero, por eso tenemos que restar al PBI. Y finalmente, para el año 2017, el PBI es esto, miren, ya en cifras del INEI. Sí, se suma y se resta, ahí están los 845.078
millones. Es el BCR y está en millones de soles. El PBI nominal es, como dijimos, son los precios, ¿no? Son los precios, son los soles que están contabilizados. Sí, el PBI monetario. El PBI real se refiere ya al movimiento, pues, de los productos, ¿no? De la ropa, de todo lo que se está vendiendo o comprando. Ahora, aquí hay que hacer una parada porque el Producto Nacional Bruto es más específico acá, porque aquí se va a sacar todo lo que es extranjero. Sí. O sea, se registra valores monetarios de los bienes y servicios finales a precio de mercado, pero solamente producidos por agentes nacionales, ya sea dentro o fuera del país, también en un periodo de un año. O sea, si ahorita en Arabia hay un peruano que está haciendo llaves, está haciendo, seguros, ¿no? Para automóviles, ¿no? Unos aparatos para automóviles, o alarma para automóviles, ya eso se contabiliza. ¿Ya? Si aquí en Chile hay peruanos que están trabajando, ¿no? En Chile para una empresa Saga o Falabella, se contabiliza. ¿Sí? En los últimos años, más de 4 millones de peruanos están en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. Y recalcar que el criterio para sacar el Producto Nacional Bruto es la nacionalidad. No importa dónde estés. Profe, ¿y cómo me voy a enterar en Estados Unidos? ¿Cómo se enteran en Estados Unidos? Porque ya también sacan su PBI. Y ellos saben cuántos son peruanos, ¿no? Cuántos son venezolanos, cuántos son mexicanos. Y esa información lo comparten. Lo comparten a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario, que son los que saben así con precisión cómo es la contabilidad en cada país. Ellos saben más que nosotros. Sí. Los extranjeros que laboran en el Perú. Mira, ¿ves? Ahí están los capitales nacionales que vayan al exterior para ser invertidos, los ingresos de estas empresas extranjeras en el país, ¿no? El flujo de factores, los salarios, ganancias, intereses. Ese es el Producto Nacional Bruto. Entonces ahí sería igual al Producto Bruto Interno más menos saldo neto de factores del exterior. Este SNFX es lo que producen los extranjeros, que puede ser poquito o puede ser bastante. Si es poquito, es un país desarrollado. Si es bastante, es un país subdesarrollado, porque tenemos presencia extranjera en enormes cantidades, ¿no? Que están produciendo, ¿no? Por ejemplo, en el Perú están saqueando los minerales, ¿no? Llevándose el gas, el petróleo, ¿no? Entonces ahí uno se da cuenta de que el Perú es un país subdesarrollado por ese motivo. Ahí están los países, ¿ves? Los países desarrollados, el saldo neto de factores productivos es positivo. El Producto Nacional Bruto es mayor que el Producto Bruto Interno. En cambio, en los países subdesarrollados, las remesas del exterior son menores que las que salen del país. Ahí está. Es negativo. El PNB es menor que el PBI. Ese es el caso peruano. Este es el caso peruano, los países pobres. Donde en nuestro país predominan inversiones, pues, de Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra, China, Rusia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y finalmente, el Producto Nacional Neto. Aquí, ¿qué sucede? Acá el valor monetario de la diferencia de todos los bienes y servicios finales, nuevamente, producidos por agentes nacionales dentro o fuera del país. Y el desgaste del capital fijo. O sea, al Producto Nacional Bruto tienes que restarle la depreciación. Y así vas a obtener el Producto Nacional Neto. ¿Y qué es la depreciación? Es el desgaste del capital. Ejemplo, una maquinaria rota, ¿no? Una máquina de tejer cuyo motorcito se ha quemado, ¿no? Un serrucho cuyo filo ya no corta, ¿no? Un edificio que su techo se ha caído, eso se llama depreciación. Depreciación. ¿Ya? Entonces, la ecuación que permite sacar o medir el Producto Nacional Neto es así. Producto Nacional Neto es igual
al Producto Nacional Bruto menos el desgaste del capital fijo, que es la depreciación. Como esto no... Así, exactamente, se hace un cálculo. Se hace un cálculo y se pone ahí como cifras el 10 al 20%, 10 al 20% del PNB. Sí, al PNB, por ejemplo, si el PNB sale 100, el PNB sale 100, entonces a este le ponen 12. 12, así es. Se resta y sale el PNN. ¿Ya? Sí, de esa manera se obtiene esta estadística tan importante en esta época. Ahora, el ingreso nacional o renta nacional se va a obtener sumando, ¿no? Todos los ingresos que perciben los propietarios de los factores productivos. Facilito, mira. El total de ingresos. Porque esto, ¿cómo se sabe? La SUNAT, profesor. La SUNAT, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas, perdón, el Ministerio de la Producción, todo eso, ¿no? Entonces se sabe cuánto gana cada uno de ellos. ¿Sí? Todos ellos han participado en la producción y han recibido una ganancia. Y eso lo registran. Ahorita todos tenemos que registrar en la SUNAT, ya no presencial, sino ahora virtual. ¿Sí? Entonces, para tener el cálculo de ingreso nacional se debe restar al PNN los impuestos indirectos y se le suma todo aporte que da el Estado. Todo aporte. Así se va a tener, mire, por ejemplo, los impuestos indirectos son el impuesto general a las ventas, el impuesto a las importaciones de insumos, que es el arancel, el impuesto selectivo al consumo, que es el impuesto al consumo suntuario, sin importancia, irrelevante. Ese es. ¿Ya? Y para terminar, ¿ya? ¿Sí? También se le restan los impuestos indirectos, los subsidios que el Estado realiza, o sea, el Estado también te puede, por ejemplo, el subsidio más famoso de los últimos tiempos es la Reactiva Perú. Algunos dicen que es un préstamo, ¿no? Dicen, no, al profesor le han prestado 60.000 millones de soles a los empresarios peruanos para que se recuperen, pero la pandemia. A ver, dime un solo caso que estén pagando ese préstamo. No hay. No existe. Ah, y dice, no le cobran, me dicen, no le cobran. Exacto. Entonces, al final, eso pasa a ser como un subsidio a las empresas peruanas. ¿Quién lo ha dado? El gobierno de Martín Vizcarra, el gobierno de, ¿quién más? El gobierno de Sagasti. Claro, han sacado cantidad de dinero, ¿ah? Mucho dinero. En cambio, a los pobres, ¿qué le han dado? Una limosna. Una limosna le han dado a los pobres, como si fueran mendigos. Han tenido que ir a cobrar 300 ositos para 6 meses de pandemia. 300 soles, 400 soles, 600 soles para 6 meses sin trabajo. Eso pasa acá nomás en el Perú, ¿eh? Por si acaso. No vayas a pensar que en todas partes tratan así a la gente. No. ¿Ves? El ingreso nacional es igual al Producto Nacional Neto menos los impuestos indirectos, más los subsidios. Ya sabemos que son los subsidios, ¿no? Es cuando el Estado paga a los empresarios, ¿no? Le da dinero. ¿Bien? Y el ingreso personal, este ya es una medida que se obtiene de esta forma, miren. Ingreso personal, ahí los impuestos, las utilidades, las unidades no distribuidas, las contribuciones al sistema de salud, las transferencias. Entonces haces esta operación y ya tienes el ingreso personal, ¿no? Esto lo puedes hacer cuando te den las cifras exactas. En una pregunta de admisión te dan las cifras, entonces solamente cambias los términos por las cifras, haces la operación y tienes la clave, que vamos a ver en este momento con una de las preguntas que tenemos en nuestro material. ¿Ya? A ver. Vamos con la primera pregunta. Sí. Voy a compartir pantalla.
A ver, dice ahí, dice la pregunta, Valeria se encuentra en una clase de macroeconomía en la universidad sobre los agregados económicos. Culminando la clase, ella entiende que la importancia de estos agregados económicos radica en, a ver, ¿cuál sería la clave? Todos tienen su dirigida, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver, la importancia radica en que nos muestran la actividad económica global de un país en un periodo determinado. ¿Y para qué sirve eso, profe? Sobre todo para que los gobernantes, los funcionarios tomen medidas adecuadas. Si ven que es un país pobre y no despega, siempre atrasado, pobreza, ignorancia, entonces un gobernante debe cambiar esa situación. Ya sabe la fórmula ya, que es inversión, 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 tanto privada como pública. En un sistema capitalista como el que vivimos, así es, ¿ya? Si no, preguntémosle a Brasil, preguntémosle a Bolivia, hay que preguntarle a Chile mismo, donde el Estado tiene una importancia trascendental apoyando las inversiones privadas chilenas. Hasta el ejército, hasta la Fuerza Armada chilena está en sintonía con las inversiones de su país. Ya lo dijo Pinochet antes de morir. Vayan a invertir a todo el mundo y sobre todo a Perú. Y cuando una persona, un empresario le dijo, mi general, ¿y qué tal si invertimos en Perú y nos sale un Juan Velasco Alvarado que quiere estatizarnos, nacionalizarnos? ¿Qué dijo Pinochet? ¿Y por qué crees que estamos en una carrera armamentística? ¿Por qué crees que hemos comprado pues armamento de Estados Unidos? Han comprado aviones, tanques, barcos de Estados Unidos, ¿ah? El Perú no puede comprar de Estados Unidos, compra de China, ¿no? De otros países está comprando armamento así de mediana calidad. En cambio ellos no, ellos compran de Estados Unidos, o sea, el precio más alto, ¿ah? ¿Cómo harán? No sabemos. ¿Ya? A ver, siguiente pregunta dice, la unidad de inteligencia financiera del economista proyectó, esta es una publicación en Estados Unidos, ¿no? Proyectó que el Producto Bruto Interno, el PBI de Perú, se expandirá 3% en este año, impulsado por el avance de la inversión pública. De conseguirlo, se habría alcanzado, ¿qué se habría alcanzado? Lo que hemos dicho, un crecimiento económico. ¿Ya? Crecimiento económico significa que el país ve que la producción que tiene va a aumentar, ¿no? En el caso peruano, ¿qué producción tenemos nosotros? A ver, ¿qué sector es el más desarrollado en el sector primario, secundario o terciario? A ver, ¿qué me dicen por el chat? ¿Qué me dicen por el chat? A ver, ¿cuál es el sector más desarrollado que tenemos? El más avanzado, el que nos da más de recursos, el que sostiene la economía peruana, es el sector primario, secundario o terciario. Ya, muy bien, Vanessa. Sí, es el sector primario. O sea, si hay un crecimiento económico, significa que las minas van a sacar más minerales y van a tener más demanda en el mercado mundial. Y vamos a crecer 3%. Eso significa crecimiento económico. ¿Ya? 3. Manuel, al estudiar el Producto Bruto Interno, puede afirmar que la elaboración del PBI considera variables como el consumo privado, el gasto público, las exportaciones, las importaciones y ¿qué dijimos? Las inversiones brutas, ¿no? Que son la inversión privada. Claro. El consumo bruto de capital. Sí, consumo bruto de capital, que es que lleguen inversiones, ¿no? En un país, en una economía. Siguiente, dice, el Producto Bruto Interno de China creció un 6,1% en el 2019, cumpliendo así con el objetivo marcado por el gobierno de avanzar entre un 6% y un 6,5%, indicó la institución encargada de medir el PBI. En el Perú, la institución que realiza el cálculo oficial del PBI, ¿cómo se llama? A ver, ¿quién me dice el nombre? ¿La C? A ver,
Vamos a ver la clave. ¿Qué dice la clave? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Listo, correcto, sí. Es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que no trabaja solo, ¿ah? Es el rector, es la cabeza, es el pivot que dirige a todo un sistema nacional que están metidos en todos lados. Cada oficina de una entidad pública tiene cada institución tiene su oficina de estadísticas, hasta un colegio, hasta los colegios tienen su área de estadística. Por relación al Producto Bruto Interno, a ver, coloque lo incorrecto. ¿Incluye tanto bienes tangibles como servicios? Sí, bienes tangibles son los bienes finales, ¿no? Son los bienes, por ejemplo, un celular, un pan, ¿no? Y los servicios, ¿no? Son, por ejemplo, la limpieza, ¿no? La educación, la psicología, etcétera, ¿no? ¿Incluye tan solo el valor de los bienes intermedios? Eso es totalmente falso. Hemos dicho los bienes finales. Mide el valor de la producción en un periodo considerado que es un año. Es verdadero. Por lo tanto, la clave correcta es la letra A. 6. En la elaboración de los agregados económicos existe uno que muestra el valor monetario de la producción de bienes y servicios generados en el país a precios constantes, es decir, a precios de un año base. Lo anterior estaría relacionado, ahora si dicen un país, ¿de quién se está refiriendo? A ver. Sí, se está refiriendo del Producto Nacional Bruto. De la producción de generados en el país a precios constantes. En la letra C. 7. El ingreso promedio de cada habitante de nuestro país se denomina, cuando es promedio, tiene que hacerse una división entre el ingreso nacional entre la población. Y ahí se va a sacar, ¿no? ¿Cuánto es el ingreso promedio por persona? Llamado per cápita. Per cápita, ¿ya? Es ingreso por persona. Se tienen los siguientes datos de la economía peruana, el cual está expresado en miles de millones de soles. Miles de millones de soles. Entonces tenemos que sumar, ¿no? Consumo privado más consumo público más en cambio, las exportaciones netas se restan. O sea, acá tenemos 1.000 millones que tenemos que restar, porque ha habido ahí algún problema, ¿no? No se ha vendido lo necesario, más bien hemos perdido, se resta. Entonces se suma todo y tenemos la siguiente respuesta, que es la letra A, porque está en millones, como dice, miles de millones de soles. La letra A, esa es la clave. La 9 es un indicador cuantitativo que relaciona los ingresos tributarios de una economía y el Producto Bruto Interno. Permite medir la intensidad con la que un país grava a sus contribuyentes. O sea, este indicador te explica, ¿no? Cuántos impuestos se están pagando, cuánta gente está pagando, cuánto se está recaudando, ¿no? Es un indicador muy importante para el Estado peruano. Entonces, a todas estas características de la pregunta, se le llama presión tributaria. Ese es el nombre que se coloca a este indicador económico. Y último, según el INEI, el crecimiento de la economía peruana para el 2019 fue de 3,9%. ¿Cómo se interpreta dicho resultado? O sea, el crecimiento económico del año 2018 fue a ver, imaginemos 4%. Imaginemos, ¿no? Al siguiente año, si se registra otro crecimiento de 3,9, no puede ser que sea de 0, tienen que empezar de 4, de los 4% que hemos tenido, aumenta 3,9%. Entonces, tenemos que interpretar de que cada año hay un incremento, y ese incremento se mide por parte del INEI, ¿no? En este caso, la clave correcta es que el valor de la producción del año 19 fue mayor en 3,9 al del año anterior. O sea, cada vez que te digan que hay un incremento de 2%, 1%, tienes que sumarle al resultado del año anterior.
¿Ya? Entonces, eso lo establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muy bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Voy a enviarle esta diapositiva. Vamos a, acá en esta separata también está la teoría desarrollada. Ujú. Sí, la 9 es la letra B. La 9 la letra B. Ujú. Ya, muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro. Les agradezco su atención a toda la clase, su participación, también las ocurrencias que han habido por ahí, ya acerca del castillo. Y nos vemos la siguiente clase, ¿ya? Cuídense mucho, un abrazo a todos, nos vemos. Chao, cuídense, estudien mucho.